Bueno, estimados alumnos, estimadas alumnas, muy buenos días, muy buenas tardes. Los saludo. El objetivo de este video va a ser que trabajemos las ideas centrales de una autora norteamericana contemporánea, discípula de Baltes y tomó muchas ideas de Paul Baltes, que se llama Laura Carstensen, una investigadora que trabaja en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Uno se puede meter. Hay un centro especializado en estudios de temas de envejecimiento y vejez que ella dirige. Textos, bueno, por supuesto que está todo en inglés. Textos muy interesantes. Bueno, y ella, acá sale en la foto muy jovencita. Les voy a pasar también un video para que puedan ver en una charla TEDx en donde ella resume muchas de sus ideas. Y ahí ya se la ve como la persona mayor que es. Y bueno, esta autora se centra en la idea de los cambios que a medida que van pasando el tiempo se producen en las dimensiones socioemocionales, es decir, aspectos que son del orden de los vínculos, de las relaciones, de nuestras redes y aspectos ligados a cómo es la regulación de nuestras emociones. Yo cuando empiezo en esta clase siempre les hago hacer una tarea en particular, que también los voy a invitar a que las hagan ustedes, porque de repente es como una tarea de reflexión que después ayuda mucho a entender, a comprender, como a apropiarse más de algunas de las ideas de esta autora. ¿En qué consiste esa tarea? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo y bueno, quien quiera también se toma esta tarea. Es pensar 3 actividades en términos prioritarios que van a hacer el día de mañana. ¿Sí? Es decir, bueno, a ver, ¿qué tareas, qué acciones, qué actividades voy a realizar mañana? A ver, la más importante de las acciones que tengo planificado realizar mañana. Y después también anotar con qué objetivos es que haría tal o cual tarea, con qué finalidad, digamos, y con quién. Si es una actividad que voy a hacer solo, si es una actividad que voy a hacer con alguien, con un hermano, con un amigo, con un compañero. Bueno, y hacer eso para 3 actividades, ¿sí? Entonces yo tengo ejemplos de alumnos que otros años han realizado. Pero si ustedes no quieren verse influenciados por sus opiniones, es el momento en donde pueden detener el video y las responden ustedes a esas preguntas. A ver, ¿qué tareas voy a hacer yo mañana? ¿Qué actividades voy a realizar? ¿Con qué objetivo las hago? ¿Con quiénes voy a realizar esas actividades? Si quieren, se frenan y lo piensan un poquito ustedes. Lo que voy a hacer ahora es mostrarle ejemplos de lo que respondían estudiantes universitarios. Esto no me acuerdo si fue el año pasado, el anteaño, pero por ejemplo, esta chica de 22 años dice, bueno, mañana voy a realizar unas tareas de una materia, orientación vocacional. ¿Para qué? Para cumplir con actividades de la materia. ¿Con quién? Con una compañera. Después, segunda tarea, voy a comprar unas entradas para una fiesta. ¿Con qué objetivo? Divertirme. ¿Con quiénes? Con amigos. Está claro que no había pandemia el año pasado, ¿no? Tercer punto, estudiar. ¿Para qué? Para consolidar unos contenidos que se vienen ciertos parciales, etcétera, etcétera. ¿Con quién va a hacer eso? Sola. Bueno, entonces trabajos para una materia, una cuestión más placentera, una fiesta y estudio. Otra alumna, ¿qué va a hacer mañana? Estudiar a la mañana para adelantar para unos parciales. Segunda pregunta, ir a clases por la tarde porque me voy a quedar libre de faltas. ¿Con quiénes? Con los compañeros. La primera era sola, digamos, estudiar sola. La segunda es con los compañeros. Y la tercera, cenar con unas amigas porque hace mucho que no compartimos fuera de la facultad. Y bueno, eso lo va a hacer con el grupo de amigas. O sea que vienen parecidas, ¿ven? Es decir, bueno, estudio, prepararse, parciales, no sé qué, y por suerte alguna de las 3 es un poquito más divertida. Comer con alguien, comprar las entradas para una fiesta que se va a venir. Otra, ir al teórico de no sé qué materia. ¿Con quiénes? Con los compañeros. ¿Para qué? Para saber los temas de esa materia.
Segundo trabajo, terminar un trabajo práctico de psicología no sé cuánto. ¿Para qué? Bueno, para terminar de poder hacer la exposición, etcétera, etcétera. ¿Con quién? Con una compañera. A la última opción, ver una película a la nochecita para distenderme todas las actividades académicas del día. ¿Con quién? Con el novio, tal vez con una hermana. Te voy a leer esta otra. Dice, este es un poco más triste. A la mañana desayunar. ¿Con quién? Sola. ¿Para qué? Para tener energía para el resto del día. Segunda, ir a la facultad. ¿Para qué? Para tratar de regularizar las materias y recibirme. ¿Con quién? Con los compañeros. A la noche, dormir. ¿Para qué? Para descansar porque llego muy agotada. ¿Con quién? Sola. Bueno, y les podría leer muchas más. Y básicamente van a ver que aparecen y aparecen y aparecen cuestiones del orden del estudio, de materia, de prácticos, de finales. ¿Y por qué? Y porque la población a la que están siendo dirigida esta pregunta es a estudiantes universitarios, en la mayoría entre los 20 y los 30 años. Y aparecen muchas actividades que están como claramente orientadas hacia metas que están buscando en estos momentos de la vida. ¿Cómo continúa esta tarea? La tarea continúa de la siguiente manera. La verdad que todos los años cuando lo hacemos en el curso, si bien es una tarea que moviliza un poco algunos aspectos emocionales, en general la gente lo hace muy a conciencia, muy reflexivamente y surgen cosas muy interesantes. Voy a plantear la siguiente situación hipotética. Hemos visitado a nuestro médico y nos ha transmitido la nefasta noticia de que poseemos una grave enfermedad. Nos pronostica una sobrevida de 2 meses. Teniendo ahora en mente esa información, la tarea sería, bueno, volver a pensar cuáles serían las 3 actividades que yo haría mañana, con qué objetivos las haría, con quiénes realizaría dichas actividades. Por supuesto que es una tarea que es conmocionante en términos emocionales si uno se la toma en serio. Es difícil especialmente para las personas cuanto más jóvenes son, porque en algún punto es jugar con una de las ansiedades más profundas de la condición humana, que es la idea de la finitud. Entonces, evidentemente que si uno se lo toma como más o menos en serio la tarea y efectivamente dice, bueno, a ver, si realmente yo tuviese 2 meses de vida, ¿qué querría hacer mañana? ¿Qué haría mañana? ¿Cuáles serían mis prioridades en términos de actividades para hacer mañana? Y en general digo, en el curso cuando lo hacemos es el momento en donde se arma un silencio importante después de unas risas angustiantes y para distender un poco las tensiones, pero después de eso en general la gente se conecta con esa tarea reflexiva y, como en estos casos, escribe cosas. Por supuesto que la invitación sería a que ustedes paren el video y de repente, bueno, si quieren hacerlo, se toman la tarea y dicen, bueno, a ver, ¿qué haría yo realmente mañana con esta noticia nefasta y si realmente a mí me quedara muy poco tiempo de vida, qué es lo que yo realmente haría? Si quieren lo hacen. Les voy a leer respuestas de las personas para que vean cómo efectivamente se produce una transformación muy grande en las respuestas que se dan. Por supuesto ya nadie estudia nada, nadie termina de hacer entrevistas, nadie se preocupa por ir a la universidad. Esos desaparecen pero completamente entre las opciones y suelen aparecer cuestiones más ligadas a estas. Por ejemplo, la persona que iba a hacer unas encuestas para no sé qué cosa y que después iba a comprar las entradas para la fiesta y después estudiar sola, ahora de repente dice quiero estar con mi familia. Quiero pasar el tiempo, ese es el objetivo, pasar el tiempo y disfrutar del cariño de mi familia y lo voy a hacer con mi mamá, mi papá y mi abuela. Iba a ir a comprar las entradas para la fiesta y todo lo demás, ahora dice, no, directamente voy a besar a mi novio para que sepa que lo amo, etcétera, etcétera. Y voy a ir a disfrutar de una puesta de sol en un parque a la mañana o a la tarde, si es una puesta, es a la tarde, porque me gusta la naturaleza y sería algo que no quisiera dejar de hacer y lo quiero hacer con mis amigos.
para que no me olviden, etcétera, etcétera. La que iba a estudiar, ir a clases y terminar cenando con los amigos, dice, voy a visitar a mis amigas de Córdoba, porque probablemente me voy a ir a volver inmediatamente a mi pueblo, entonces antes de irme de Córdoba, saludar a todo mi grupo de amigas, después saludar, ir con el chico con el que estoy saliendo, porque también lo voy a extrañar cuando me vuelva a mi pueblo, y la tercera acción es me vuelvo a mi pueblo, me vuelvo a mi pueblo para estar con los parientes más cercanos, con los amigos, con mis padres. Quiero reunirme con todos ellos. La que iba a desayunar y estudiar y dormir, me voy a ver a toda mi familia a buscar contención. Me reúno con los amigos y trato de hacer un viaje con los amigos. La que iba a ir un teórico y después terminar unos trabajos prácticos y qué sé yo, me vuelvo a mi ciudad de origen. ¿Para qué? Para disfrutar el tiempo que me queda con mi familia, para estar con mi familia. Compraría unos anillos de compromiso. ¿Para qué? Para demostrar mi amor y para poder hacer todo lo que se pueda con el novio. Bueno, y se comería toda la comida chatarra del mundo habido por haberme dejado de cuidar y living la vida loca. Bueno, y qué sé yo, había una chica que decía que iba a limpiar la casa y que iba a preparar las materias no sé qué cuáles y no sé qué, y entonces ahora ya en esta nueva condición dice, me vuelvo a mi provincia, me voy a pasar el tiempo con mis papás y con mi hermano a disfrutar de mi familia, a poder despedirme, voy a visitar a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, qué sé yo, y bueno, paso un tiempo sola para hacerme a la idea de esto que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Bueno. Como para muestra basta un botón, no les leo más que algunas de esas, pero es probable que si ustedes se tomaron la tarea, entre los estudiantes universitarios muchas veces hay muchos que vienen de otros pueblos del interior o de otros lugares de Córdoba, entonces verán que el movimiento en general ha sido muy claro. Si había metas ligadas al estudio, a materias, a trabajos de esa naturaleza, desaparecen inmediatamente del plano de lo que uno haría si tuviese poco tiempo de vida y cobra fuerza todas las redes de relaciones vinculares más cercanas, más significativas, más contenedoras, más emocionalmente cargadas que nosotros tenemos. ¿Sí? Bueno, ese es como el movimiento más fuerte que hay. ¿Sí? De lo que estoy haciendo, me voy me voy al lado de mamá que me prepara unas milanesas ricas y que me apapache un poco. Se los estoy como simplificando, pero es como bastante esperable que lo emocional gane una fuerza enorme y que de repente muchas de las cosas que uno estaba haciendo con ciertas metas vitales dejen de tener una prioridad absoluta porque el tema de la emoción y la necesidad del disfrute y la búsqueda de un disfrute del tiempo que va a venir de parte de emociones positivas empieza a ser absolutamente prioritaria. Les voy a leer una frasecita de Nietzsche que dice: el aspecto del mundo solo nos es soportable cuando lo vemos a través del humo, del fuego, de pasiones agradables. Unas veces oculto como un objeto de adivinación, otras empequeñecido y abreviado, otras indistinto, pero siempre ennoblecido. Sin nuestros afectos, el mundo es número y línea, ley y absurdo. En todo caso, la paradoja más repulsiva y pretenciosa. Sin nuestros afectos. Pero con nuestros afectos, el mundo se transforma en algo soportable, en algo ennoblecido, en algo que empieza a tener un sentido que puede ser profundamente disfrutable. Cuando la noticia es nefasta, la realidad empieza a tener una cosa de dimensión absurda si uno no la ennoblece con los sentimientos. Entonces habrán visto que uno inmediatamente y la respuesta pusieron lo emocional en el foco de las preocupaciones. Lo emocional se transformó en algo central. Las redes y los vínculos se transforman en algo indispensable para el disfrute de la vida en ese poco tiempo que nosotros empezamos a percibir. Bueno, olvídense ya de esa tarea. Gracias si se tomaron la tarea de hacerlo en serio. Olvídense, esto ha sido como un juego, pero esto es como un juego que nos ayuda siempre, yo digo, a
a comprender mejor de qué se trata envejecer. Porque en algún punto esta tarea fue como que los envejecí, en el sentido de que les hice hacer algo muy prototípico de la mediana edad y de la vejez, que es cambiar la perspectiva que uno habitualmente tiene del tiempo. Si uno anda entre los 20 y los 30 estudiando una carrera, o un poco más de años, pero uno tiene una perspectiva del tiempo que es que el tiempo acaba por vivir, ¿eh? Es muchísimo, es muchísimo. Y eso nos va a ayudar a entender esta teoría y las ideas centrales de Laura Carstensen, ¿sí? Voy a ir expresándolas, las voy a ir como ordenando un poquito más, algunas de estas ideas, y vamos a retomar estos ejemplos que nosotros hemos pensado. Pero Laura Carstensen está preocupada básicamente por estas ideas de lo que son las redes, las relaciones, los vínculos y cómo esto va cambiando a lo largo del ciclo vital. Pero ella ya lo que hace es tomar una idea central de Baltes, es decir, en el desarrollo nosotros seleccionamos. El desarrollo, por eso se va a decir que esta es una teoría de desarrollo de selectividad socioemocional. Nosotros en el desarrollo seleccionamos cosas. Y lo que acontece en términos emocionales y vinculares también está vinculado a las selecciones que nosotros estamos haciendo en nuestras interacciones sociales. Las teorías y las ideas previas que había con respecto, y algunas investigaciones previas a Laura Carstensen, que tenemos que mencionar son al menos tres. Las ideas del desapego, de Cummings y Henry. Ideas que se hicieron tristemente célebres. Estamos hablando de autores del año 1961, que a partir del estudio de personas muy mayores en situaciones de geriátrico, percibieron y teorizaron que un movimiento natural y esperable es que con el envejecimiento uno tendiese a disminuir sus enlaces y se desapegara, es decir, quitara las catexias con respecto a otros objetos y el mundo, ¿sí? Y como que construyeron una teoría que era muy de dar respuesta a una perspectiva funcionalista de la existencia, es decir, bueno, es esperable que con el envejecimiento uno quite catexias porque eso es como irse preparando para la desimplicación última, que sería la muerte. Y en algún punto ir retirando esas catexias sería funcional a eso. Bueno, esa es una teoría que fue muy criticada, primero porque metodológicamente las muestras con las que trabajó eran poco representativas del común proceso de envejecimiento, criticada también porque colaboró desde una perspectiva más cientificista a suponer o a presuponer que sería natural, esperable y saludable que las personas a medida que se hiciesen mayores se desconectaran de sus redes y de sus vínculos. Entonces digo, fue muy criticada y lamentablemente digo, generó hasta modos de entender el envejecimiento que fueron partes del sentido común de muchas personas y constituyeron teorías viejistas, como ustedes. Esto de la teoría del desapego lo tienen en el texto de Salvarezza sobre mitos y prejuicios. Ahí es donde se desarrolla más en profundidad esta idea del desapego. Digo, tenemos que estar atentos a eso porque si nosotros como psicólogos no pudiésemos distinguir que quizás en una persona mayor cuando presenta este tipo de movimientos psíquicos de desconexión con algunos objetos, quizás estemos hablando de un proceso de depresión y nada cercano al normal proceso de envejecimiento. Por eso fueron como, digamos, criticados también estos autores y otros autores como Maddox o como Atsley ya presentaron evidencias que iban en una dirección contraria, evidencias empíricas de que en realidad las personas mayores que daban cuentas de mayores grados de satisfacción con la vida, de bienestar, eran las personas que mantenían altos niveles de actividad y que en realidad cuantos más similares eran esos grados de participación social, actividad y pertenencia a sus actividades a lo largo de la vida, eran los que mostraban mayores evidencias de satisfacción con ella, lo cual es como una evidencia empírica muy contraria a la idea del desapego de Cummings y Henry.
Del mismo modo, Cattley también pone el foco en que los niveles de mayor ajuste y de adaptación son más bien las de las personas que hacen enormes esfuerzos para tratar de dar una continuidad vital. Es decir, nosotros a lo largo de la vida envejecemos como hemos ido viviendo y en algún punto es el envejecimiento más saludable, uno podría decir, es aquel que da cuenta de que hay mayor capacidad de adaptación, de ajuste, y esa es una motivación humana central. Tratamos constantemente de seguir manteniendo niveles similares a lo largo del tiempo. Después vendrán, piensen ustedes que estamos hablando del año 60 y el año 70, después vendrán sí los aportes de la teoría del lifespan y nos ayudarán los modelos del SOC, por ejemplo, a entender que efectivamente vamos transformando algunas metas, vamos haciendo selecciones, compensaciones y vamos haciendo optimizaciones en nuestros procesos de desarrollo. Pero estos serían como los autores que pusieron algún foco en esta dimensión vincular, ¿sí? Desde una teoría que sería, que uno podría decir es teoría de desvinculación, como lo esperaron en el proceso de envejecimiento, y otros autores que en realidad ya dijeron no, los datos empíricos nos muestran que quienes hacen más esfuerzos para mantener ciertos niveles de actividad y vinculación con los otros son los que nos muestran mayores grados de bienestar y satisfacción con el proceso de envejecimiento. Lo que sí es importante aclarar es que estas teorías del desapego, o teorías de la actividad, o teorías de la continuidad, la palabra teoría queda como muy grande, ¿sí? Son más bien o conjuntos de evidencias empíricas, o hasta diría que en algunos puntos se terminaron transformando como una perspectiva más ideológica de cómo debieran envejecerse. Y al día de hoy todavía la actividad es como un paradigma medio, un paradigma intenso. Es decir, bueno, envejecer bien es hacer cosas. Pero no llegan a la categoría de teoría. Uno podría decir que lo de Laura Carstensen aspira como modelo a constituir una teoría, como un modelo teórico de cómo se producen los enlaces, cómo se producen las relaciones, cómo cambian estos a lo largo del tiempo y el por qué. Vamos a como organizar la charla en 3 puntos, ¿sí? La composición, los cambios en las composiciones de las redes sociales a lo largo de los ciclos de la vida, las explicaciones de la explicación del porqué de estos cambios y cómo estos cambios también se enlazan a que las motivaciones van transformándose y ligado a la transformación de las motivaciones la cuestión temporal y las implicancias que estos tienen en dimensiones emocionales, ¿sí? Entonces, el primer punto, dijimos, cambios en la composición de las redes sociales a lo largo del ciclo vital. Efectivamente, si uno piensa en la canción de Roberto Carlos, yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar, bueno, en las etapas de la adolescencia y la juventud temprana hay una búsqueda de apertura a vínculos, a relaciones, hay una apetencia de construcción de redes cada vez más amplias. Piensen ustedes nomás lo que es la entrada de la universidad, cómo se amplían los círculos, los vínculos de amistades, de compañerismo, de relaciones que se van como ampliando. El Facebook o el Instagram se van llenando cada vez más de seguidores o de amigos o de etcétera, etcétera. Y a medida que nosotros vamos envejeciendo, hay datos muy concretos de que se va produciendo un proceso de descenso de los contactos sociales. Además, hay cuestiones que son absolutamente innegables, y es que a medida que van pasando más años, vamos perdiendo personas que han sido compañeros generacionales y también vamos perdiendo a generaciones previas, ¿sí? Es decir, bueno, nuestras redes de relaciones a los 20 van a ser muy distintas, nuestras redes de relaciones a los 40 van a ser muy distintas a nuestras redes de relaciones a los 80. Por supuesto, piensen ustedes en la vida familiar nomás, qué transformaciones tan grandes va a haber. A los 20 es muy probable que nuestras familias sean los contactos y las generaciones previas a nosotros, padres, abuelos, tíos, etcétera, etcétera, nuestros laterales, pero que todavía no haya familias de descendencia. A los 40 ya estemos tal vez en posiciones más intermedias, a los 80 es muy probable que si hay redes familiares van a ser solamente a familias a los cuales uno dio origen y ya va a haber perdido muchas de esos contactos. Bueno, entonces a lo largo de la vida se van produciendo una disminución, un descenso de los contactos sociales. Pero, y acá viene ya el punto bien importante a entender de la teoría de Laura Carstensen,
Y es que en nuestras redes de contacto y en nuestras redes de relaciones, nosotros tenemos personas con las cuales tenemos un grado de cercanía, de contacto y de estrechez mucho más grande y con otros unos contactos mucho más superficiales, pero no superficiales en términos peyorativos. No quiero que se tomen términos peyorativos, sino superficiales en términos de que son relaciones en donde lo que está siendo el eje o el núcleo del vínculo no es tanto algo del orden de la intimidad y del contacto emocional, sino que es algo más bien del orden de la instrumentalidad y la búsqueda de metas y la búsqueda de objetivos compartidos. Se lo digo en cordobés básico. Yo a los 20, mis vínculos y mis relaciones con quienes pasaba muchísimo tiempo y muchísimo contacto, y como ustedes en estos mismos ejemplos que yo les leí hace un rato, las actividades que van a hacer mañana muchos de ustedes es con compañeros de la facultad, con amigos, con gente con los cuales uno está compartiendo metas como el estudio, las metas académicas, etcétera, etcétera. Entonces yo a los 20 y pico estaba muchísimo tiempo, pasaba muchísimo tiempo y muchas de mis redes eran los compañeros de trabajo. ¿Con cuántos? Perdón, los compañeros de estudio. Ahora en los 40 y pico, ¿con cuántos de ellos efectivamente sigo compartiendo actividades, encuentros, reuniones o vida social? 3 o 4, 5, 6. Con algunos de ellos encuentros de una vez cada 2 o 3 meses o anuales. De repente ahora tengo también a los 40 y pico mucha cotidianeidad con compañeros de trabajo, con o cuestiones más de lo vincular, más de lo íntimo o más de lo emocional. Bueno, sí, se conserva también con algunos compañeros incluso del secundario, pero de los 40 compañeros de un curso son 3, 4. Es decir, a medida que vamos envejeciendo, vamos a leer, este patrón es consistente con la presencia de un proceso de selección que comienza ya desde el principio de la adultez, en el que vamos excluyendo de nuestra red social a compañeros más superficiales, manteniendo en cambio el núcleo de aquellos con los cuales se tiene una relación cercana. En algún punto uno va descubriendo que aunque uno quiera tener 1 millón de amigos, no tendríamos tiempo para cultivar 1 millón de amistades. Y que entonces la relación, uno empieza a sacar, como de quien dice, del Facebook ya algunos contactos, o ya no empieza a estar tan interesado en tener tantos seguidores en el Instagram, o uno cuando ya está pensando en su festejo, tal vez no era como en la adolescencia, que dice, ay, qué tan popular uno es, o cuántos amigos uno tiene, sino que de repente ya la preocupación es que uno quiere que estén determinadas personas. Uno querría compartir con determinadas personas que son los con los cuales uno quiere estar cerca. Y entonces uno, cuando ve el proceso de envejecimiento, va a ver que si bien hay una disminución de contactos sociales, no es el núcleo de los contactos cercanos. Acá se ve en el color más oscuro como los contactos muy cercanos o bastante cercanos en ese color celeste. A medida que pasan los años, uno no disminuye sensiblemente en ese tipo de contactos o en ese tipo de vínculos. Son los otros vínculos, los que tienen más metas instrumentales, los que tienen otro tipo de sentidos, los que van a ir disminuyendo. En cambio, se consolidan justamente aquellos vínculos que tienen un grado de mayor proximidad, un grado de mayor cercanía. Voy a frenar este primer video en este punto y en el próximo vamos a continuar.